Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo, exponiendo y presentando las verdades del reino eterno. Esa verdad verdadera, siempre hago pie de esto. Y esa verdad absoluta que está escrita en el texto sagrado, que está escrita en revelación, que se escribió por inspiración y que se nos tiene o se nos debe ser iluminada por el Espíritu Santo, mediante el estudio y el exégesis del texto sagrado, de la palabra. Me preguntó una persona, ¿por qué en su introducción, maestro, siempre usted presenta de que lo que usted está exponiendo en su liturgia o en el mensaje es la verdad verdadera, la verdad absoluta? Muy buena pregunta, porque tiene una buena respuesta. Escuche. La iglesia, es lamentable expresar esto, porque a nadie le puede doler más la ignorancia, el alto nivel de analfabetismo y el oscurantismo y la falta de conocimiento en la cual la iglesia está sumergida. No todas, pero un gran porcentaje. A nadie le puede doler más eso que a uno que fue llamado a ser maestro de la palabra y que tienes un nivel, un conocimiento que Dios te ha entregado, que el Eterno te lo ha confiado, en el llamado que el Teantropos, el Dios hombre, te ha hecho, Jesús de Nazaret, por la persona del Espíritu que te ha iluminado estas verdades. Cuando conozco las verdades del reino eterno, me he dado cuenta, que un 40% de lo que se está enseñando en nuestras congregaciones es falsa doctrina. Nosotros juzgamos a los testigos de Jehová, juzgamos a los adventistas, juzgamos a los católicos, juzgamos a los mormones, están llenos de falsa doctrina. Y esa es una verdad, pero la iglesia evangélica protestante no escapa de esa verdad. Un 40% de lo que se está enseñando en nuestras congregaciones es falsa doctrina. Una mezcla de doctrinas falsas, que esto se llama sincretismo dentro de la iglesia evangélica, y eso es totalmente lamentable, doloroso, porque es allí donde la iglesia, parte de ella, tiene fundamentada su fe, su vida, su caminar, su andar. Y por eso no hay presencia, no hay sanidad, no hay solvencia económica, los hogares se están destruyendo, matrimonios cristianos que los dos tienen justicia, tienen vida, tienen al Espíritu, se están divorciando. ¿Por qué? Porque no hay un fundamento absoluto y verdadero de las verdades del reino eterno en la cual el Hijo de Dios debe caminar, dar sus pasos y hacer de eso un estilo de vida para ser honrados por Dios y que haya una presencia del Espíritu Santo y eso nos pueda conducir a nosotros a ser personas de éxito, ejemplares, representantes del reino eterno. Ok. En esta oportunidad me trae estar presente ante todos ustedes con respeto y con consideración, con mucho amor, con mucha entrega, con mucha responsabilidad,
Es una pregunta que me hiciera una persona en una llamada telefónica que me hizo. Me sorprende porque me llamó muy herido. El llanto lo ahogaba. Y me dijo, maestro, necesito por favor que me preste usted atención. Estoy ahogado, desesperado, decepcionado de mí mismo y de mucha gente que me han rodeado. Me siento abatido, hundido, destrozado, acabado. Y necesito que usted me ayude. Escuché un mensaje de su persona, me decía él a mí, donde existen dos tipos de ministros en las congregaciones. Ministros que han entendido la paternidad de Dios, la compasión de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios y el perdón de Dios, que se les pueden llamar ministros de gracia. Pero en su defecto, todo lo contrario, tenemos en nuestras congregaciones ministros que en vez de ser ministros de gracia, son unos desgraciados como ministros. Cuando usted lo dijo, yo lo escuché, lo vi en uno de sus mensajes, que lo estoy repitiendo ahora. Cuando usted lo dijo, eso me llegó hasta lo más profundo de mi ser. Y me dijo que usted era el hombre que me podía ayudar en algo que yo le quiero confesar. Porque he ido a muchos ministerios y lo que he recibido es perdone usted el vulgo, patadas. Me han tratado en forma despectiva, peyorativa, me han humillado. Otros han divulgado el pecado que el cual yo le comenté, le confesé, que es lo que quiero hablar con usted. Y estoy al borde, maestro, que no hay qué hacer. Necesito que me ayude. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque sé que muchos de los que están allí escuchándome están en el mismo problema. En el mismo problema. Me dijo, maestro, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite o las veces que Dios está dispuesto a perdonarme? Un pecado, por muy bajo y degradante en el que yo haya caído, y hasta dónde Dios está dispuesto a perdonarme, la reincidencia en ese pecado. Porque como le dije, he ido a muchos ministerios que representan, según ellos, a Jesús como ministros, como aquellos instrumentos en los cuales Jesús lleva a cabo su ministerio en ellos. Es la continuidad del ministerio de Cristo en nosotros. Pero me he dado cuenta que no he visto nada de Jesús en ellos, en lo que me han dicho. Hubo uno de ellos que me dijo que la solución de esto estaba en que él me podía entregar a Satanás. Algo así como el apóstol Pablo dijo de aquel que se unió a la mujer de su padre, estuvo sexualmente con la mujer de su padre, su madrastra. Y Pablo dijo, el tal se entregaba a Satanás. Y la gente cree, y aprovecho de dar una explicación, la gente cree que cuando Pablo dijo el tal se entregaba a Satanás, lo que Pablo quiso decir es que nosotros llegásemos y hiciésemos una oración, algo así como una oración como a Satanás, diciéndole ahora mismo, vengo a ti, Satanás, en el nombre de Jesús, a entregarte al hermano Juan de los Palotes. Llévatelo, te lo entrego. No, Pablo no está hablando de eso.
Cuando Pablo dijo el tal se entregaba a Satanás, ya él había juzgado, o sea, había hecho un análisis del asunto, de la información que la iglesia de los Corintios le había dado en cartas. Y por el Espíritu Santo, Pablo toma una determinación y dice, el tal se entregaba a Satanás. Ese término, esa expresión, el tal se entregó a Satanás, lo que quiere decir es, déjenlo a merced del pecado, no lo disciplinen, no lo corrijan, déjenlo quieto. Ya he luchado tanto con él que me parece que está en una mente cauterizada, no va a recibir un mensaje, no va a recibir un consejo, déjenlo quieto, que sea el Espíritu que trabaje con él. Algo así. Pero no es que se lo vas a entregar a Satanás porque Satanás te vuelva a pedazos. Eso no es bíblico ni así escritural. Eso me lo dijo a mí, me dice la persona, me lo dijo a mí un ministro. Otro me dijo que Dios podía disponer de mi vida por el pecado en la que yo estoy cometiendo, estoy reincidiendo. Otro me dijo que Dios me iba a quitar todo, me iba a quitar mis hijos, me podía quitar mi esposa, me podía quitar mis bienes, me podía quitar hasta la vida, en fin, que es el juicio de Dios va a venir sobre ti por el pecado que estás haciendo. Maestro, ¿qué respuesta usted tiene en el asunto? Escucha esto, presta atención, escucha esto. En una ocasión, Jesús, hablando del perdón, le dijo a Jesús, Señor, ¿perdonaré a mi hermano 7 veces? ¿De dónde saca Pedro esa información? Del Talmud de Babilonia. El Talmud de Babilonia tenía registrado entre sus mandamientos que un hermano debería de perdonar a su hermano 7 veces. Pedro saca eso del Talmud de Babilonia y se lo dice a Jesús, Señor, ¿perdonaré a mi hermano 7 veces? Y Jesús le dijo, no te digo 7, sino 70. Así dice el texto en la Casildo de Reina, 70 veces 7. Pero cuando usted va al texto tal como se escribió originalmente, allí no hay una multiplicación, sino una elevación. Lo que Jesús dijo, perdonaré a tu hermano 70 a la 7. Es decir, un número indefinido no tiene fin de perdón. Oído. Eso sale de los labios de Jesús, del corazón de Jesús en su enseñanza. Ahí puedes ver, tú que me estás viendo, que estás en esta condición. Esto fue lo que le respondí al hermano. Ahí podemos ver nosotros lo ilimitado que es el perdón de Dios. Lo ilimitado. Que independientemente las veces que hayas caído, que independientemente en el nivel más bajo y más degradante del pecado en el que te hayas sumergido, si tú vienes a Dios con un corazón contristo y humillado, dice el texto que no te desprecia, y eso está escrito en la ley. Un corazón contristo y humillado Jehová no desprecia. En la ley, cuanto más en la gracia, que somos sus hijos. Tenemos su justicia, tenemos su vida, tenemos el Espíritu. Cada vez que te acercas a Dios, independientemente de las veces que hayas caído, reincidido, así te hayas sumergido en el pecado más horrendo y más degradante, cuando vengas al Señor contristo y humillado, no hay pecado que la paternidad de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, no hay pecado que pueda apagar la posibilidad de que Dios te pueda conceder el perdón de ese o de esos pecados que has cometido. No hay. No hay pecado que la sangre de Jesús no limpie. Jesús murió por tu estado de pecado.
Jesús murió, óigame, estoy diciendo, por tu estado de pecado, lo que te condenaba. Estirpó, desramificó el estado de pecado que estaba en ti y en lugar de ese pecado puso la justicia. Quitó la muerte y puso la vida. Pero Jesús, además de morir por tu estado de pecado, murió por los pecados que cometiste ayer, por los pecados que cometes hoy y por los pecados que posiblemente puedas cometer mañana. Dios te perdona. Jesús no es el referee que está esperando que tú caigas en el cuadrilátero del mundo de un golpe certero que te dé el pecado y caigas en la lona en medio del cuadrilátero de este mundo y él como referee está esperando que caigas para contarte hasta 10 y liquidarte. Jesús está dispuesto a perdonarte 70 a las 7. ¿Dónde están los que te condenan? La mujer adúltera, ¿se acuerda? Levantó su rostro y le dijo, Señor, se han ido. Jesús le dijo, ni ellos te condenan, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Perdonó. Al hombre que negó a Jesús con maldición, que eso no es cualquier cosa. Porque nosotros lo leemos en la Biblia, en la Casillero de Reina, en cualquier versión lo leemos bajo un sentido occidental, pero léelo bajo el sentido oriental, tal como fue escrito en ese tiempo de lo que sucedió o se dio en ese tiempo, que para nosotros no tiene mayor fuerza, mayor sentido, pero cuando tú vas a las culturas, a la idiosincrasia de los judíos, el maldecir para negar el conocer un hombre, señores, eso era serio, eso no era cualquier cosa. Y cuando le preguntaron la tercera vez a Pedro si conocía a Jesús, dijo, maldito sea, no conozco a ese hombre. ¿Cómo? Maldito sea, no conozco a ese hombre. Una persona que exprese o que se exprese o todo lo que exprese después de una maldición, todo lo que decía le era creído, porque eso es pesado, penado. A ese hombre que negó a Jesús con maldición, cuando Jesús se levanta de la tumba, no me lo crea a mí, vaya a la Biblia, póngamelo a la Biblia, maestro, póngamelo a la Biblia, vaya a la Biblia. Se aparecen las mujeres y una de ellas lo va a tocar. Digo, no me toques porque no he ido al Padre. Pero ve y dile a mis discípulos, primeramente a Pedro. Wow, ¿usted no ha analizado eso allí? Ve y dile a mis discípulos, primeramente a Pedro, que he resucitado. ¿Por qué primeramente a Pedro? Porque Jesús conocía la condición de Pedro, sabía cómo Pedro estaba sumergido. Pedro sabía en el nivel que él había caído al negar a su maestro, a su Señor con maldición. Maldito sea, no conozco a este hombre. Pedro lo sabía. Pedro estaba destruido, acabado. Pedro no tomó la actitud que tomó Judas de ahorcarse, porque en Pedro había una posibilidad de un arrepentimiento. En Judas fue un remordimiento y fue y se ahorcó, porque el remordimiento te lleva a la muerte, el arrepentimiento te lleva a la vida. Repito, el remordimiento te lleva a la muerte, el arrepentimiento te lleva a la vida.
Jesús dijo primeramente a Pedro, cuando Jesús se consigue a Pedro, usted conoce el acontecimiento. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Y cuántas veces se lo preguntó? 3 veces. Y Pedro se contrista porque Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? La religión, los que no estudian la Biblia, los que desfasan el texto sagrado, los que entran en el terreno del hiperliteralismo, donde dicen lo que la Biblia dice, pero no dicen lo que la Biblia quiere decir. Los que entran en el terreno de la eisegesis, donde ellos mismos le dan su propia interpretación a la Biblia. Me dijeron y me enseñaron o dicen que Pedro se contrista porque Jesús le recordó las 3 veces que lo negó cuando le preguntó 3 veces, ¿me amas? Eso no es lo que dice la Biblia. Porque como no estudiamos Biblia, le damos una interpretación muy propia a las Escrituras. Decimos lo que está escrito allí. Pero cuando usted va al griego, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ese verbo, es el término agapán, que es que viene del sustantivo ágape. Y la palabra ágape tiene que ver con un amor incondicional. El amor que tiene que ver con una entrega. El amor que tiene que ver con entregarlo todo aún hasta la vida por el ser que amas. Es una vida de intimidad, de comunión, de entrega, donde no hay reserva, donde estoy dispuesto a todo. Jesús le preguntó a Pedro esto, Pedro, ¿tú estás dispuesto a todo? A entregar la vida, no hay reserva, no hay nada que tenga valor más que yo para ti. Y Pedro le responde, Señor, yo te amo. Pero el verbo que utilizó Pedro fue filie, del sustantivo filí, que significa un amor que tiene condiciones. Algo así como yo siento algo por ti, Señor. Le vuelve a preguntar Jesús la segunda vez, Pedro, tú me agapán, me amas. Vuelve a utilizar Jesús el verbo agapán, el sustantivo ágape. Y Pedro le vuelve a responder con el filie, verbo filie del sustantivo filí. Tú sabes que yo te filié. ¿Y sabe por qué se contrista Pedro? Porque la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Jesús toma el verbo de Pedro y le dice, o sea, Pedro, tú me filíes, no me haga pan. Tú me filíes, no me haga pan. Y Pedro, cuando escucha que Jesús toma su verbo, se contrista porque está entendiendo las demandas de Jesús. O sea, Pedro, yo no necesito que me filíe, necesito que me haga pan. Y Pedro le responde a Jesús, Señor, tú sabes que yo te filíe, que no te haga pan. Tú conoces todas las cosas. Y Jesús le dijo, Pedro, sí me haga pan. Si tu amor es incondicional, estás dispuesto a entregarlo todo, que vaya que lo entregó porque murió crucificado como Jesús boca abajo. Entregó la vida por el reino. Si tú estás dispuesto a todo, si tú me agapán, apacienta mis ovejas, te confío el reino, solo por el agapán tú puedes llevar a cabo mi propósito en el establecimiento del reino. Con el filí no es suficiente. Pero oído, a quien negó a Jesús con maldición fue a quien Jesús le confió el reino. Mire, escúcheme y présteme atención. Hay 2 pecados que Dios nunca puede
ni va a perdonar. Ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo van a perdonar. Dos pecados. Dos. Te voy a hablar de dos. Que ni Dios Padre, ni Dios Hijo, ni Dios Espíritu Santo van a perdonar. Primero, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo, Jesús dijo, todo el que blasfeme contra el Hijo o contra el Padre le serán perdonados. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca le será perdonado. Ni en este siglo, ni en el venidero. Y les tengo una noticia muy buena. La blasfemia contra el Espíritu Santo, eso es un pecado imperdonable que la iglesia no puede cometer en contra del Espíritu. No puede. Por ningún aspecto la iglesia lo puede cometer. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con el oponerse, resistir a la obra primordial, o sea, lo primero que el Espíritu Santo viene a hacer en el hombre que no está regenerado, es convencerlos de pecado. No estoy hablando, oiga que está en singular, no está hablando en plural, de pecado. No dice convencerá al mundo de pecados, no, de pecado. Se está hablando del estado de condenación en la que se encuentra caído en Adán. El Espíritu Santo, a través del mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación que la iglesia predique, se va a encargar de convencer al hombre del estado de condenación en la que se encuentra, que por sí solo no va a poder salir de allí. El Espíritu Santo se va a encargar con el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el mensaje de la cruz que debe presentar a la iglesia. Se va a encargar de hacerle sentir convicto al individuo que escucha el mensaje de la cruz, hacerlo sentir convicto, no condenarlo, hacerlo sentir convicto. ¿Para qué? Para crearle la necesidad que tiene de un Salvador, para presentarles el don de la salvación que es Cristo. Y cuando acepten el plan de salvación puedan el Espíritu Santo impartir justicia, impartir vida, regenerarlo y pasarlo a ser hijo de Dios. Pero cuando tú blasfemias contra el Espíritu, es decir, resistes, encaras, y el Espíritu Santo no te puede convencer de pecado, pues no tendrás perdón ni en este siglo ni en el venidero. Si te mantienes en esa condición, donde el Espíritu Santo nunca te pueda convencer de pecado por mucho que escuches el Evangelio, no tendrás perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque el estado de condenación siempre estará en tu espíritu. Es decir, porque la simiente satánica, que es el pecado, siempre estará en tu espíritu. Y la naturaleza satánica, que es la muerte, siempre estará en tu espíritu. Y no tendrás perdón ni en este siglo ni en el venidero. De eso es lo que está hablando Jesús. Porque Jesús echó fuera demonios por el Espíritu. Y le dieron por Belcebú echó fuera demonios. Y esa evidencia mesiánica que se dio ante los fariseos y saduceos en la persona de Jesús, demostrando que él era el Mesías, ellos se cerraron y se bloquearon y el Espíritu Santo no pudo hacer el trabajo de convencimiento. Al no hacer el trabajo de convencimiento, no los hizo sentir convictos. Al nosotros sentir convictos, no tuvieron la necesidad de un Salvador. Al no tener la necesidad de un Salvador, entonces no entendieron que quien tenía al frente era Jesús, el Mesías. Pues no tendrán perdón ni testigo en el venidero. Es lo que quiere decir el texto. Entonces, pero es un pecado que la iglesia no puede cometer porque ya la iglesia fue convencida del estado de pecado. La iglesia puede contristar, la iglesia puede apagar, y son consecuencias del pecado en forma con premeditación y alevosía de cualquier pecado que la iglesia pueda cometer, que más adelante hablo de los 5 terrenos en los cuales el creyente cae o puede caer en pecado.
contristan el Espíritu Santo. Pero no está hablando de la blasfemia aquí. De modo que no hay quien pueda blasfemar contra el Espíritu Santo ya siendo hijo de Dios, porque fue regenerado, porque se le impartió vida, porque se le impartió justicia mediante el Espíritu Santo, porque aceptó el plan de salvación. No, ya usted es salvo. Entonces, por allí estamos libres. El segundo pecado de la cual no es perdonado es el pecado continuo. ¿El qué? El pecado continuo. ¿De qué usted me está hablando, maestro? De la persona que vienen al Señor, que hay muchos, que piden perdón, pero no se apartan del pecado. Piden perdón y se mantienen en el pecado. Te voy a dar un ejemplo, entre muchos, pero uno. El tipo de personas que los hay, que abandonaron sus hogares, abandonaron su esposa, abandonaron sus hijos, sin ninguna razón que presente el texto sagrado, a no ser que sea por causa de fornicación, adulterio, infidelidad. Lo abandonaron todo. Dejaron a la mujer de su juventud, dejaron a la madre de sus hijos y se fueron con otra. Se fueron. Pero tuvieron el descaro de divorciarse de la mujer de su juventud, la madre de sus hijos, la primera mujer que tuvieron. Se divorciaron porque se puede hacer eso en el Estado, en la nación, en el país donde tú vives, el Estado, pues tú te quieres divorciar por cualquier razón, no puedes hacer. En Dios no. Para Dios no existe el divorcio. En el conocimiento de Dios, la mujer de tu juventud es esa. Y la única forma o razón que tú tenías para dejarla era que te fuera infiel. La única. Habrán otras que después le explico, pero en el tiempo le explicaré cuál es otra, porque yo conozco una persona, una mujer que quiso matar a su marido por 4 veces, asesinarlos, intentó hacerlo por 4 veces. Por 4 veces el hombre pudo despistar eso, una mujer iracunda, perversa. Y él me pidió, maestro, yo soy cristiano, mi esposa no lo es, o aunque lo sea, está cayendo en este terreno. ¿Usted cree que me puedo divorciar? Digo, sí, claro, está violando un principio del reino, está adulterando los principios en el hogar. Déjala. Es otra cosa. Pero este hombre dejó a su esposa botada y se fue y se casó con otra por allá. Después vino casadito, con un ministerio de apostolado, a el apóstol. Y ese era el descaro, y ese es el descaro de esto. Un ministerio de apostolado. Para pastorear una congregación. Espérate. El texto dice que si confiesas el pecado y te apartas de él, prosperas. Eso lo dice el texto, eso no lo digo yo. Si confiesas el pecado y te apartas de él, prosperas. Pero tú dejaste a tu esposa descaradamente, a la madre de tus hijos, la mujer de tu juventud, sin ninguna razón. Destruiste tu hogar. No te importaron tus hijos, la formación del carácter de tus hijos, los principios del reino. Le diste mal testimonio a tus hijos. La infidelidad marcó a tus hijos. El dolor que produciste en ese hogar, tanto en tu esposa como en tus hijos. El vacío que dejaste como sacerdote en tu casa. Y te fuiste descaradamente. Entonces ahora vienes casadito, porque te divorciaste y te volviste a casar y ahora vienes con un apostolado a fundar una iglesia. ¿Y tú crees que esto funciona así en Dios?
sea, ¿tú crees que esto es un chasquido de dedos? ¿Tú crees que esto es un juego? ¿Dónde está Dios en esto? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde están los principios del reino en esto? Para efectos de Dios, tu esposa es la que dejaste. Y cuando llegues al tribunal de Cristo, Jesús te va a preguntar, dame razón de tu esposa. Y tú le vas a hablar del amante, de la que tenías como amante. Y ahora es tu esposa, por el Estado. Le vas a hablar de ella y Jesús te va a decir, no, yo no estoy hablando de ella, estoy hablando de la esposa que yo te di. No la que tú buscaste, no la mujer que buscaste, la que yo te di. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, mientras yo me pida, si yo pido perdón, pero me mantengo en el pecado, estoy en un pecado continuo. Es un pecado continuo. Conocí a un hombre que sí dejó a su esposa, estuvo tiempo fuera de su casa. Al tiempo, escuchó este mensaje por este servidor. Lo escuchó. Me dijo, maestro, lloré como usted no tiene una idea. Nunca mi relación con la que me fui fue buena. Hubo conflictos, problemas. Lo que no hizo mi esposa, infidelidad, me fue infiel. Lo que no hizo mi esposa, todo lo hizo ella. Escuché tu mensaje, me di cuenta que le tendré que dar cuentas a Dios por el dolor, si es que puedo producir de esta relación, de esta segunda relación, pero yo no puedo seguir más en esto. La mujer de mi juventud está en mi casa, la madre de mis hijos. Me senté y conversé con ella, y hablé. No me había casado. Me regresé y me uní a mi hogar. Mi esposa me perdonó porque tuvo toda la vida que yo estuve en pecado, estuvo orando por mí. Y regresé y aquí estoy, maestro. Gracias a Dios por un mensaje que escuché de usted. Conozco a otro que casándose, divorciándose de la suya, se casó con otra y se dio cuenta a los 6 meses del error que cometió y se divorció de este y volvió con su esposa y se volvió a casar con su esposa. Porque para Dios cuenta la mujer que te dio. Realmente tú te mantengas allí, eso es un pecado continuo de lo cual Dios no va a perdonar. Porque si tú confiesas tu pecado y te apartas de él, prosperas. 2 pecados. La blasfemia contra el Espíritu Santo que no la puede cometer la iglesia. Y el pecado continuo, el cual tú decides cuando vas a ser perdonado o no, porque tienes que arrepentirte y regresar a los brazos de tu Padre. Ahora, el perdón de Dios es ilimitado. Ilimitado. Cada vez que tú vengas a pedirle perdón a Dios por un pecado o por la reincidencia de un pecado, Dios te va a perdonar. Oído, el perdón está aquí. El perdón está aquí. Te está hablando José Briceño, óigame, José Briceño, que hoy en día funjo como maestro de la palabra, pero yo cometí el error que muchos han cometido. Yo se lo estoy diciendo al hermano, yo cometí tu error. Yo me acepté al Señor el 18 de mayo de 1976. 2 años después yo me aparto, de la iglesia, me aparto de la congregación, me aparto de los hermanos en Cristo en la iglesia. Yo ni siquiera abandoné ninguna actividad porque no tenía actividad, estaba recién convertido, pero por una razón, por algo que me hicieron los líderes en la iglesia, que no deberían hacerlo, pero lo hicieron. Y que me dolió y por eso tomé una decisión que hoy no la tomaría, porque Jesús no tiene culpa de eso, hoy no la tomaría, hoy sigo adelante. Hicieron algo en contra de mí
y me fui de la iglesia. Estuve 6 años, 6 años fuera del seno de la iglesia, apartado de la congregación, mas nunca apartado de Dios. ¿Por qué? Porque aun cuando yo estaba en el pecado, Dios nunca se apartó de mí, nunca. Aunque yo me quise apartar de Él, nunca Él me abandonó, nunca. Nunca. La persona del Espíritu Santo estuvo en mí, morando en mí, todo ese tiempo que estuve sumergido en el pecado. Los 6 años que estuve en el pecado, el Espíritu Santo nunca me abandonó. Porque una vez que el Espíritu Santo venga a morar en ti, Él no te va a abandonar nunca. Porque de la única forma que Él te abandone es que de ti salga la vida de Dios, salga la justicia de Dios. Al salir la justicia, pierdes la vida. Al perder la vida, caes en el estado de degeneración completa, el estado de degeneración en el que cayó Adán y Eva en el huerto del Edén. Pierdes tu estado de salvación, por ende el Espíritu Santo no va a permanecer en ti. Porque cuando Jesús en la cruz del Calvario, el Padre puso sobre Jesús tu estado, mi estado de pecado, puso tu muerte y mi muerte, y Jesús murió espiritualmente y murió físicamente, el Espíritu Santo salió de Jesús, no se pudo quedar con Él en la cruz, tuvo que salir de Él. Y para que el Espíritu Santo salga de mí, yo tengo que perder la justicia, tengo que perder la vida, tengo que perder mi estado de regeneración, llegar a un estado de degeneración. Eso es totalmente imposible que eso suceda. Eso no se da. Eso no se da. Bueno, maestro, que la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre y va a lugares secos y vacíos y regresa y consigue la casa vacía, busca 7 más y se mete en el hombre, el estado postrero viene a ser peor. Pero es que cuando Jesús dijo eso, no existía la iglesia, no está hablando de los evangélicos, no está hablando de los hijos de Dios. No está hablando de los justificados, los que tienen vida, los que son regenerados. Jesús está hablando el estado postrero en el que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. Porque lo dijo bien claro, así pasará esta generación perversa. Está hablando de Israel, no está hablando de la iglesia. No existía la iglesia cuando Jesús dijo eso. De modo que el Espíritu Santo nunca se apartó de mí, siempre hizo el trabajo. De convencimiento de pecado, no, porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, no al creyente. Al creyente lo redarguye de pecado, que son 2 cosas diferentes. Y cuando el Espíritu Santo trabaja y hace el convencimiento de redarguirte de pecado, es cuando caes en un estado de mente cauterizada. Porque siempre va a haber un contraste entre el pecado, entre el alma y el espíritu. Hay una lucha interna. Cada vez que tú cometas un pecado y yo cometo un pecado, la naturaleza de Dios que está en mí, la justicia y la vida de Dios que está en mi espíritu va a desechar, va a rechazar todo eso. Me voy a sentir mal, nunca voy a disfrutar el pecado. Puedo en el momento disfrutar el pecado, pero cuando termino todo y me sacio voy a sentirme mal, porque mi espíritu que tiene justicia y tiene vida va a rechazar lo que estoy haciendo. Es lo que dice Gálatas 5:16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se oponen entre sí. Hay una lucha interna en el espíritu renacido y un alma que no ha sido santificada. Pero hay una lucha. Siempre me voy a sentir mal cuando cometo el pecado, porque nací de nuevo, porque tengo justicia, porque tengo vida. Puede llegar el momento en que llega la mente cauterizada, donde ya no tengo estado de conciencia, donde ya no me siento mal, donde ya peco con premeditación, alevosía y con libertinaje, aún teniendo justicia y teniendo vida. Entonces cuando el Espíritu Santo hace la obra de redarguirte de pecado, viene el trabajo del Espíritu.
El Espíritu nunca me abandonó, nunca me abandonó. Trabajó mucho conmigo, mucho. Yo me reconcilié muchas veces y reincidí muchas veces, porque me sentía mal con lo que estaba haciendo. Caía, me reconciliaba, caía, me reconciliaba, caía. Fue tanto lo que caí, lo que me reconcilié, lo que caí, que ya cuando me reconciliaba, ni los ángeles se gozaban. Cuando Gabriel corría a Los Ángeles, decían, se reconcilió Briceño. Los ángeles decían, otra vez. Pero estamos hablando, es un decir, jocosamente, podemos hablar de los ángeles. Pueden tener ese sentir. Pero el Padre, que fue quien envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario. Porque quien te amó fue el Padre, los ángeles no. Quien envió a su Hijo fue el Padre, no fueron los ángeles. Fue el Padre que envió a su Hijo. Y luché 6 años, oiga, 6 años luché con ese pecado, reincidir, pedir perdón, reincidir, pedir perdón. Y Dios nunca apartarse de mí. Dios luchó, Dios no me abandonó. El que empezó en ti la obra la terminará. Hasta que Dios puso a mi lado un instrumento de cooperación que el Espíritu Santo utilizó como el agente para santificar. Usó un elemento de cooperación que es un ministro de gracia y lo puso a mi lado. Me lo conseguí, trabajé con él un tiempo y hablé, conversé. Se me quedó mirando y me dijo, tengo buenas noticias para ti. Le digo, ¿qué? ¿Cuáles son las buenas noticias? Vas a salir de ese estado de pecado. Perdón, de esas prácticas de pecado. Corrijo, de esas prácticas de pecado vas a salir, lo sé. Y me puso a su lado, a trabajar, a su lado, supervisándome. Yo pude ver la paternidad de Dios en ese hombre, el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios. Pude ver en él la historia que está, esa historia del hijo pródigo que Jesús dio en una parábola, que aunque no tiene nada que ver con el creyente, con el hombre, con el descarriado, porque ahí Jesús en la historia del hijo pródigo está hablando del hombre caído en Adán, que Cristo viene a buscar. Porque hay 3 historias. El padre que espera el hijo que regresa, el pastor que busca la oveja que se descarrió y la mujer que enciende la lámpara para buscar la moneda que se perdió. Ya sabemos que el padre representa a Jehová Dios, el pastor representa al Teantropos, al Dios hombre, a Jesús, y la mujer que enciende la lámpara representa en la iluminación, en la búsqueda, representa al Espíritu Santo. En su iluminación, alumbrando el entendimiento de los hombres, para que acepten el plan de salvación a través del mensaje de la cruz. Ahí están los 3. Y el Espíritu Santo, la mujer representa al Espíritu Santo, que enciende la lámpara para buscar una moneda que estaba perdida, pero no devaluada, porque el hombre en el huerto del Edén se perdió, pero no se devaluó, no perdió valor para Dios, seguía valiendo. Y pude analizar la historia paso por paso. Yo hice un estudio de esa historia. Yo, wow, qué verdad hay acá. Ese hombre me puso la mano en los hombros y me dijo, mira, yo no te la voy a explicar. Ve y tú léela y trata de estudiarla. Y después que la leí y analicé esa historia, él me dio algunas explicaciones que yo no las pude percibir por el Espíritu, pero él las tenía y me las dio. Yo dije, wow, qué grande es Dios. Qué inmensa es la paternidad de nuestro Dios. Wow, wow, wow. Ni siquiera tenemos una idea. Ni siquiera yo tenía una idea. Y eso me llevó a renunciar totalmente al pecado.
Ese hombre me enseñó lo que es tener sentido de honra, lo que es honrar a Dios. El valor de la honra me lo enseñó. Me enseñó a tener sentido de traslado. Me dijo, si fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué haces en las tinieblas? Tú eres un embajador de Cristo, no un espía del diablo. ¡Wow! Me enseñó a amar a Dios como nunca, ser recíproco. Ama a Dios como Él te ama a ti. Ámalo, ámalo. Me enseñó a tener sentido de conveniencia. Cuando Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no te edifica. Me enseñó a elegir entre las cosas que te edifican, las que construyen para ti, las que van en pro al reino. No hagas todo lo contrario. Me enseñó principios del reino, que empecé cada uno a analizarlo. Y la práctica del pecado se iba cada vez más debilitando, hasta que llegó un momento donde al final de la jornada ya esto no me llenaba, no me satisfacía. Y estamos hablando del pecado de la inmoralidad sexual. En algunos terrenos caí, en la pornografía, en la masturbación, en la promiscuidad, en el desastre. Pero ya cuando practicaba ya me sentía tan mal. No mal como me venía sintiendo siempre, sino que fue un mal final donde ya me di cuenta que no puedo seguir en esto más. E hice lo que dijo el hijo pródigo. Dije e hice, regresaré a mi padre. Regresaré. El hijo pródigo no comió algarroba, deseaba comer de las algarrobas, pero no comió. Yo comí algarroba. Pero sabes, había un padre que siempre luchó por mí y me esperaba. Y había un hijo que dejó 99 por buscarme. Y había un Espíritu Santo que nunca me abandonó, que siempre estuvo conmigo. Y me dijo, hay oportunidades para ti. Yo me sentía desechado ya, que no había oportunidad. Ya prácticamente me abandoné al pecado. Porque los ministros que busqué para que me ayudaran me condenaron, me juzgaron, me enjuiciaron. Me trataron en forma peyorativa, mala, me patearon, me cortaron los pasos, me cerraron las puertas, divulgaron el pecado. Pero conseguí a este hombre que Dios lo usó para bendecir. El perdón de Dios está allí. Ahora, maestro, ¿hay algún riesgo de seguir en el pecado y no entender estas verdades que tú estás diciendo? Sí lo hay. Sí lo hay. Claro que sí. Riesgo que no tiene nada que ver con salvación. La salvación está allí. Pero hay muchos riesgos, sí. En nuestra próxima parte de este corto mensaje que te he presentado en relación a las fuerzas del perdón de Dios, el alcance que tiene el perdón de Dios. En el segundo mensaje, que ya el domingo que viene te lo presento, te voy a dar que sí hay cosas que se pueden perder si te mantienes allí. Sí hay. No estamos hablando de la vida eterna, eso está allí, pero sí hay cosas que puedes perder. Y no quisiera que cayeras en ese terreno. Yo le doy gracias a Dios que Dios me rescató de ese tipo de pecado, de esa vida, de esa inmundicia en la que estaba. Yo pensé que no tenía ya el alcance para llegar hasta allá, para ser perdonado, pero gracias a Dios Él me perdonó. Se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes decirte, ora mucho para mí, mucho.
necesito la oración. Necesito que oren mucho por mí. Estos mensajes sacuden las tinieblas y ellas se van a defender. Oren por mí, oren por mi salud, por mi esposa, por mis hijos, por mi nieta. Oren por toda mi familia, mi madre, mis hermanos, por toda mi familia. Que Dios me cubra. Porque Satanás sabe que como no puede conmigo, él va a buscar a cómo afectar a mis seres queridos para sentimentalmente herirme. Pero ayúdenme en oración. Segundo, no se queden con este mensaje, compártanlo todo lo que puedan. Compartan el mensaje. Ayúdenme a llenar la tierra de su conocimiento. Ayúdenme a sacar tanta religión y tradición y mentira y falsa doctrina que hay dentro de la iglesia. Ayúdenme. Ayúdenme. Y tercero, si puedes aportar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos. Te lo agradecemos. Hay cosas que cubrir en el ministerio, sí las hay. Hay cosas que cubrir en el ministerio, sí las hay. Y solo con la ofrenda que tú des podemos cubrir esas demandas. Estamos creciendo, no nos estamos deteniendo. Hay algunas cosas que comprar para el equipo complementar el equipo de videos de estos mensajes. ¿Cómo hacemos la ofrenda, maestro? ¿Cómo se la hacemos llegar? Me lo puedo decir y perdone usted la forma directa. Si estás acá en los Estados Unidos o en cualquier parte que puedas hacer tu ofrenda por el sistema Zelle o Zeller, mi número telefónico es el usuario +1 786 604 3352. Repito, +1 786-604-3352 es mi número telefónico. Ese es el usuario. Y después pones para José Briceno. No pongas Briceño, porque internet no tiene ñ. Para José Briceno. Y esa ofrenda estará llegando. Y le estaremos dando el uso debido, correspondiente. No vamos a malgastar tu dinero. Esto es parte de tu sudor, de tu trabajo, de tus amaneceres, de tus trasnochos, de todo. Yo eso lo reconozco. La ofrenda que yo recibo del pueblo que me escucha es sagrada para mí y le doy un buen uso. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786 604 3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.